Acércate, amigo. Ven, siéntate aquí conmigo junto al fuego. La noche está fría y las brasas ainda están vivas, perfectas para calentar los huesos y el alma. Mira cómo danzan las llamas, subiendo y bajando como si fueran espíritus que quieren contarnos secretos del más allá. Hay algo en el crepitar del fuego que nos hace recordar que no estamos solos en este mundo, que hay fuerzas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Esta noche, mientras escucho el viento silbar entre los mezquites y el canto lejano de los coyotes en la sierra, me viene a la memoria un dicho que mi abuela siempre repetía cuando yo era un chamaco allá en mi pueblo. Ella decía: el diablo no viene vestido de rojo con cuernos y cola. Viene vestido como todo lo que más has deseado en tu vida. ¡Qué palabras tan ciertas, amigo! ¡Qué ciertas y qué terribles a la vez! ¿Sabes? Hay historias que uno nunca olvida, aunque pasen los años y la memoria se vuelva como niebla de la madrugada. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. Hay relatos que se quedan grabados en el alma como hierro candente en la piel del ganado. Y esta noche, no sé por qué, quizás sea el viento que sopla del norte o el olor a lluvia que se acerca, pero me acordé de algo que pasó hace muchos años, cuando yo tenía apenas 18 primaveras y creía que el mundo era mío para conquistar. Era una época diferente, amigo. Los caminos eran de tierra y las noches más oscuras que ahora. No había luz eléctrica en mi pueblo, solo velas y quinqués que hacían bailar las sombras en las paredes de adobe. La gente vivía del campo, de la milpa, de criar ganado y de lo que Dios quisiera darnos cada día. Pero también era una época donde los hombres tenían más tiempo para contar historias, para sentarse en los portales y hablar de cosas que habían visto o que sus padres y abuelos les habían contado. Fue en esos tiempos cuando conocí a don Evaristo Mendoza, un hombre que llegó a nuestro pueblo montado en el caballo más hermoso que habían visto mis ojos. Negro como la noche sin luna, brillante como si hubiera sido bañado en aceite, con una silla de montar que relucía con incrustaciones de plata que parecían estrellas. Don Evaristo mismo era un hombre que llamaba la atención. Alto, elegante, siempre vestido de charro, con un traje que parecía hecho por los ángeles, si es que los ángeles supieran desastre. Pero esa noche, sentado aquí contigo junto al fuego, no voy a hablarte solo de don Evaristo. No, amigo, voy a contarte la historia completa. La verdadera historia de cómo un hombre común y corriente, lleno de ambiciones y sueños, se convirtió en algo que ya no era humano. Una historia que me enseñó que hay cosas en este mundo que es mejor dejarlas en paz, que hay puertas que nunca deben abrirse y acuerdos que jamás deben hacerse, por muy tentadores que parezcan. Porque verás, amigo, antes de que don Evaristo fuera el elegante charro que llegó a nuestro pueblo, él fue como tú y como yo. Tuvo una familia, tuvo sueños, tuvo esperanzas. Se llamaba simplemente Evaristo, sin el don, y vivía en un ranchito perdido en las montañas de Jalisco, donde la tierra es dura y el agua escasa, donde cada cosecha es una bendición y cada año que pasa sin sequía es un milagro de Dios. Esta es la historia de cómo la ambición puede ser la puerta más peligrosa que existe.
y de cómo el diablo... ¡Ay! El diablo siempre está dispuesto a darnos exactamente lo que creemos que queremos, pero nunca nos dice el precio real que tendremos que pagar. Es la historia del charro negro, amigo, y de por qué en mi pueblo, aún hoy en día, cuando alguien hace un trato que parece demasiado bueno para ser cierto, los viejos mueven la cabeza y susurran: «Cuidado, que el diablo anda suelto». Ato 2. O Camiño para a Escuridão. 50 minutos, 7500 palabras. Evaristo Mendoza nació en el año de 1840 y algo, en un rancho tan pequeño que ni siquiera tenía nombre propio. La gente simplemente le decía el rancho de los Mendoza. Y ahí se quedó la cosa. Su padre, don Tomás, era un hombre trabajador pero pobre, de esos que se levantan antes de que cante el gallo y se acuestan cuando ya no pueden ver ni las propias manos. Tenía unas pocas cabezas de ganado, una milpa que daba lo justo para sobrevivir y una casita de adobe con techo de teja que se llenaba de goteras cada temporada de lluvias. La madre de Evaristo, doña Esperanza, era una mujer buena y piadosa que rezaba el rosario todas las noches y nunca faltaba a misa los domingos, aunque tuviera que caminar 2 horas bajo el sol para llegar al pueblo más cercano. Ella fue quien le enseñó a Evaristo las primeras letras y los números, sentados en la mesa de madera que don Tomás había hecho con sus propias manos cuando se casaron. Pero Evaristo, desde chamaco, era diferente. Mientras sus hermanos menores se contentaban con correr detrás de las gallinas y jugar con pelotas hechas de trapos viejos, él se quedaba horas viendo hacia el horizonte, más allá de las montañas, preguntándose qué habría del otro lado. Cuando los arrieros pasaban por el rancho camino a la ciudad, él se les acercaba y los llenaba de preguntas sobre las casas grandes, las iglesias con torres de oro, los hombres ricos que vestían trajes finos y montaban caballos que valían más que todo lo que tenía su familia junta. Su padre trataba de enseñarle el valor del trabajo honesto. «Mijo», le decía mientras arreglaban las cercas bajo el sol ardiente, «Dios nos puso en este lugar por algo. El trabajo de las manos es bendito. Y el hombre que se conforma con lo que Dios le da, siempre encuentra la paz». Pero Evaristo escuchaba estas palabras como quien oye llover, sin realmente absorber su significado. Su madre también trataba de guiarlo por el buen camino. «Evaristito», le decía mientras lo ayudaba con las matemáticas, «la ambición sin medida es como el fuego sin control. Puede calentar la casa o puede quemarla completa. Acuérdate siempre de que lo que Dios no te da, el diablo te lo puede ofrecer, pero siempre cobrará más caro de lo que vale». Pero Evaristo tenía 18 años y el corazón lleno de sueños que parecían demasiado grandes para aquel ranchito perdido en la sierra. Soñaba con tener tierras que se extendieran hasta donde alcanzara la vista, con ganado que se contara por miles, con una casa grande como las que había visto en los grabados de los periódicos que a veces traían los viajeros. Soñaba con ser alguien importante, alguien a quien la gente respetara no solo por ser buena persona, sino por ser poderosa. Fue entonces cuando llegaron las malas noticias. Primero fue la sequía del 82, que duró casi 2 años y mató la mitad del ganado. Después vino la plaga que acabó con la milpa, justo cuando parecía que las cosas iban a mejorar. Y como si eso fuera poco, don Tomás se enfermó del pecho y ya no pudo trabajar como antes. La familia Mendoza, que nunca había sido rica, ahora estaba al borde de perderlo todo. Fue en esos días difíciles cuando don Sebastián Aguirre,
el prestamista del pueblo, llegó al rancho montado en su mula gorda, con los papeles en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Don Sebastián era conocido por ser un hombre duro en los negocios, de esos que no perdonan ni un peso ni un día de retraso. Había prestado dinero a don Tomás el año anterior, cuando la situación se puso fea, y ahora venía a cobrar. Don Tomás le dijo quitándose el sombrero pero sin bajarse de la mula: «Usted sabe a lo que vengo. Han pasado 6 meses y el dinero sigue sin aparecer. Tengo paciencia, pero no soy el banco de la caridad. O me paga lo que me debe más los intereses, o me tengo que quedar con el rancho. Así son los negocios, amigo, nada personal». Don Tomás, con la cara amarilla de la enfermedad y las manos temblando, trató de explicar la situación. Le habló de la sequía, de la plaga, de que la próxima cosecha seguramente sería mejor. Pero don Sebastián solo movía la cabeza, como diciendo que ya había escuchado la misma historia 1000 veces. «Mire, don Tomás», le dijo finalmente, «le voy a dar un mes más, pero solo porque respeto a su señora y porque hemos sido vecinos toda la vida. Pero si para el día de San Miguel no me ha pagado, me voy a tener que quedar con la propiedad. No me gusta hacer estas cosas, pero un hombre tiene que vivir de algo». Esa noche, Evaristo no pudo dormir. Escuchaba a su madre llorar quedito en el cuarto de al lado y a su padre toser esa tos seca que sonaba como ramas quebrándose. Sus hermanos menores dormían sin saber que pronto podrían no tener casa donde vivir, y él, el hijo mayor, se sentía inútil, como un hombre que no sirve para nada cuando su familia más lo necesita. Se levantó antes del amanecer y salió a caminar por el cerro que estaba detrás de la casa. La luna todavía brillaba entre las nubes y el aire olía a tierra seca y a nopal. Mientras caminaba, pensaba en todas las veces que había soñado con ser rico, con tener poder, con ser alguien importante. Ahora que su familia estaba en peligro real, esos sueños parecían burlas crueles del destino. Fue entonces, parado en la cima del cerro, viendo su rancho allá abajo, cuando por primera vez en su vida le habló directamente a Dios. No fue un rezo formal como los que había aprendido de su madre, sino algo más desesperado, más directo. «Dios mío», dijo en voz alta, sin importarle que alguien pudiera escucharlo, «no sé si me estás oyendo o si te importa lo que le pasa a gente como nosotros, pero si existe alguna manera, cualquier manera de salvar el rancho y ayudar a mi familia, estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿me escuchas? Solo dame una oportunidad y te juro que no la voy a desperdiciar». El viento sopló más fuerte entre los mezquites y Evaristo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Por un momento, tuvo la sensación de que alguien o algo había escuchado sus palabras, pero no sabía si era Dios o algo muy diferente. Regresó a la casa cuando ya empezaba a amanecer, sin saber que esa oración desesperada, en la cima del cerro, había puesto en movimiento fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Durante los siguientes días, siguió la rutina normal. Ayudaba a su padre con lo poco que se podía hacer en el rancho. Cuidaba a sus hermanos. Trataba de consolar a su madre, pero por las noches se quedaba despierto pensando en su oración y preguntándose si realmente habría alguien allá arriba que lo había escuchado. La respuesta llegó una semana después, pero no como él esperaba. Era un martes por la tarde, con el sol todavía alto, pero ya empezando a ponerse rojizo, cuando apareció un hombre caminando por el sendero que llevaba al rancho. Evaristo,
estaba arreglando una cerca junto con su padre cuando lo vieron acercarse. Era un hombre mayor, bien vestido con un traje negro que parecía caro, llevando un bastón con puño de plata y un sombrero que le daba sombra perfecta a la cara. «Buenas tardes», dijo el hombre cuando llegó hasta donde estaban trabajando. Su voz era suave pero clara, con un acento que Evaristo no pudo ubicar. «Me dijeron en el pueblo que aquí vivía don Tomás Mendoza». «Ese soy yo», respondió don Tomás, limpiándose las manos en el pantalón. «¿En qué le puedo servir?». El hombre sonrió y Evaristo notó que tenía dientes muy blancos y perfectos. «Mi nombre es Luciano Estrella y vengo de parte de unos inversionistas de la ciudad que están interesados en comprar tierras por esta zona. Me han dicho que usted tiene un rancho muy bonito aquí». Don Tomás y Evaristo se miraron. La idea de vender el rancho había pasado por sus cabezas, pero siempre la habían descartado, porque era lo único que tenían, el único hogar que conocían. «Pues mire, señor Estrella», dijo don Tomás después de un momento, «el rancho no está en venta. Es cierto que hemos tenido tiempos difíciles, pero esta tierra ha sido de mi familia por generaciones». El hombre llamado Luciano asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo entiendo perfectamente, don Tomás. La tierra de uno es sagrada, ¿verdad? Pero permítame hacerle una propuesta diferente. ¿Qué tal si no hablamos de vender, sino de formar una sociedad?». Explicó entonces que sus patrones estaban interesados en invertir en ranchos pequeños, pero bien ubicados, ayudar a los dueños a mejorar sus propiedades, aumentar el ganado, modernizar las instalaciones. A cambio, se quedarían con una parte de las ganancias, pero el rancho seguiría siendo de la familia Mendoza. «Piénsenlo bien», dijo Luciano. «Sus patrones tienen mucho dinero y muchas conexiones. Podrían convertir este lugar en uno de los ranchos más prósperos de toda la región. Su familia nunca más tendría que preocuparse por dinero, por sequías, por préstamos que no pueden pagar». Don Tomás escuchaba con interés, pero también con desconfianza. Era un hombre sencillo, pero no tonto, y sabía que las ofertas que sonaban demasiado buenas para ser verdad generalmente escondían algo malo. «Y dígame, señor Estrella», preguntó don Tomás, «¿qué ganarían sus patrones con esto? No creo que sean tan generosos nada más, porque sí». Luciano sonrió otra vez, esa sonrisa perfecta y blanca. «Por supuesto que no son generosos, don Tomás. Son hombres de negocios. Lo que buscan es formar una cadena de ranchos prósperos que les den ganancias a largo plazo. Invirtiendo en lugares como este, aseguran un futuro rentable para todos». Evaristo había estado escuchando sin decir palabra, pero algo en la conversación le llamó la atención. Este hombre había aparecido justo una semana después de su oración, desesperada en el cerro. ¿Sería casualidad o sería la respuesta que había pedido? ¿Podrían pagar las deudas que tenemos?, preguntó Evaristo de repente, ganándose una mirada de sorpresa de su padre. «Por supuesto, joven», respondió Luciano, dirigiéndose directamente a él. «Eso sería parte del acuerdo inicial, limpiar todas las deudas y empezar con bases sólidas». Sus ojos se fijaron en Evaristo de una manera que lo hizo sentir incómodo y emocionado al mismo tiempo. «Veo que usted es un joven ambicioso, con visión de futuro. Me gusta eso». Don Tomás frunció el ceño. No le gustaba que un extraño le hablara directamente a su hijo, saltándose la jerarquía familiar. «Señor Estrella», dijo con voz firme, «agradezco su propuesta, pero necesito tiempo para pensarlo.
Estas decisiones no se toman a la ligera. Por supuesto, dijo Luciano. Pero no se tarde mucho, don Tomás. Estas oportunidades no duran para siempre. Mis patrones tienen muchas propiedades que revisar, y si este rancho no les interesa, seguirán con el siguiente. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la entregó a don Tomás. Aquí está mi información. Cuando haya tomado una decisión, puede mandar a alguien al pueblo a buscarme. Me estaré hospedando en el hotel por unos días. Después de que Luciano se fue, padre e hijo regresaron a la casa en silencio. Durante la cena, don Tomás le contó a su esposa sobre la visita y la propuesta. Doña Esperanza escuchó con atención, haciendo preguntas de vez en cuando, pero Evaristo notó que parecía preocupada. «No me gusta», dijo finalmente cuando don Tomás terminó de explicar. «Un hombre que aparece de la nada con una propuesta que soluciona todos nuestros problemas. Eso no es normal, Tomás. Suena como esos cuentos que mi abuela contaba sobre el diablo, que llega ofreciendo soluciones fáciles». «Ay, mujer», respondió don Tomás, aunque Evaristo notó que tampoco sonaba muy convencido. «No todos los hombres de negocios son el diablo. Quizás es simplemente una oportunidad buena». Esa noche, Evaristo se quedó despierto otra vez. Pero esta vez no era por la preocupación, sino por la emoción. No podía dejar de pensar en las palabras de Luciano Estrella, una sociedad que convertiría su rancho en uno de los más prósperos de la región. Nunca más preocuparse por dinero, por sequías, por prestamistas como don Sebastián. Pero también recordaba las palabras de su madre sobre las ofertas del diablo, y algo en el fondo de su corazón le decía que tal vez ella tenía razón. Había algo en los ojos de Luciano, algo en su sonrisa demasiado perfecta, que no se sentía completamente natural. Aún así, cuando pensaba en la cara enferma de su padre, en las lágrimas silenciosas de su madre, en la posibilidad de perder el único hogar que había conocido, todas sus dudas se desvanecían. Si Dios le había mandado esta oportunidad, ¿quién era él para rechazarla? Acto 3. Cara a cara con o desconocido. 40 minutos, 6.000 palabras. Pasaron 3 días antes de que don Tomás tomara una decisión. 3 días de discusiones en voz baja con su esposa, de consultar con el párroco del pueblo, de dar vueltas y más vueltas al asunto. Pero al final, la realidad se impuso sobre las dudas. Don Sebastián había mandado un recado recordándoles que solo faltaban 2 semanas para el plazo final, y no había aparecido ninguna otra solución milagrosa. La mañana del 4.º día, don Tomás le pidió a Evaristo que lo acompañara al pueblo para buscar a Luciano Estrella. «Si vamos a hacer esto», le dijo mientras ensillaban los caballos, «quiero que estés presente. Tú eres el hijo mayor, y algún día todo esto será tuyo. Tienes derecho a saber exactamente en qué nos estamos metiendo». El hotel del pueblo era un edificio modesto de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y paredes encaladas que brillaban blancas bajo el sol de la mañana. Cuando preguntaron por el señor Estrella, el encargado les dijo que estaba en el restaurante del hotel, desayunando. Lo encontraron sentado en una mesa junto a la ventana, vestido con el mismo traje negro impecable de la vez anterior. Frente a él tenía un plato de huevos rancheros que parecía no haber tocado, y una taza de café que humeaba suavemente. Cuando los vio entrar, se levantó con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Don Tomás, joven Evaristo», dijo estrechándoles la mano, «qué gusto verlos.
Siéntense, por favor. ¿Puedo invitarles un café? Después de los saludos y las cortesías, don Tomás fue directo al grano. Señor Estrella, hemos estado pensando en su propuesta. La situación económica de mi familia es difícil y creo que podríamos estar interesados en hacer negocios con sus patrones. Los ojos de Luciano brillaron con algo que Evaristo no pudo identificar completamente. ¿Era satisfacción? ¿Era triunfo? ¿O era algo más oscuro? Excelente, don Tomás. Me da mucho gusto escuchar eso. Mis patrones van a estar muy contentos. Sacó unos papeles de un portafolios de piel que tenía junto a su silla. He preparado un contrato preliminar con todos los términos que discutimos. Permítanme explicarles los detalles. El contrato parecía extremadamente generoso. Los inversionistas pagarían todas las deudas existentes del rancho, invertirían una cantidad considerable en mejoras y ganado nuevo, y solo pedirían el 30% de las ganancias anuales durante 10 años. Después de ese tiempo, el rancho volvería a ser completamente de los Mendoza, pero ya convertido en una propiedad próspera y moderna. Es una oferta muy generosa, admitió don Tomás después de revisar los papeles. Casi demasiado generosa. ¿Estás seguro de que sus patrones están de acuerdo con estos términos? Completamente seguros, respondió Luciano. Como le dije, ellos piensan a largo plazo. 10 años de ganancias moderadas. ¿Les parece un buen negocio si al final tienen una red de ranchos prósperos en la región? Había algo más en el contrato que llamó la atención de Evaristo. Una cláusula que decía que uno de los miembros de la familia Mendoza debería servir como representante y administrador de los intereses de los inversionistas durante todo el periodo del contrato. ¿Qué significa exactamente esto?, preguntó Evaristo señalando la cláusula. Ah, eso, dijo Luciano como si fuera un detalle sin importancia. Mis patrones prefieren tener a alguien de la familia local que represente sus intereses. Básicamente, sería como un administrador general, alguien que se asegure de que las inversiones se usen correctamente y que las ganancias se repartan según lo acordado. Sería un puesto bien remunerado, por supuesto. Don Tomás frunció el ceño. ¿Y qué pasaría con esa persona? ¿Tendría que dejar el rancho? No necesariamente, respondió Luciano, aunque sí tendría que viajar ocasionalmente para reportar a los inversionistas y coordinar con otros ranchos de la red. Pensábamos que tal vez el joven Evaristo estaría interesado en el puesto. Veo que tiene ambición e inteligencia para los negocios. Evaristo sintió como si le hubieran prendido fuego en el pecho. Administrador general de una red de ranchos prósperos. Viajar, conocer otros lugares, ser alguien importante en los negocios. Era más de lo que había soñado jamás. «Me interesa», dijo antes de que su padre pudiera responder. Don Tomás lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, es una decisión muy grande. Tendrías que dejar a tu familia, ir a lugares desconocidos». «Papá», interrumpió Evaristo, «es exactamente lo que necesitamos. Una oportunidad de mejorar, de ser algo más que una familia de campesinos pobres. Podría ayudar no solo a nuestra familia, sino a muchas otras». Luciano sonrió esa sonrisa perfecta suya. «Me gusta su actitud, joven Evaristo. Mis patrones aprecian a los hombres ambiciosos, a los que están dispuestos a tomar riesgos para mejorar su situación». El resto de la conversación fue sobre detalles técnicos. ¿Cuándo empezarían las mejoras? ¿Cómo se haría el pago de las deudas?
cuándo comenzaría Evaristo sus funciones como administrador. Todo parecía perfectamente planeado, como si Luciano hubiera estado preparando este momento durante mucho tiempo. Finalmente, llegó el momento de firmar. Luciano puso el contrato frente a don Tomás y le entregó una pluma fuente que brillaba como si fuera de oro macizo. «Solo necesito que firmen aquí», dijo señalando una línea al final del documento, «y podremos empezar inmediatamente con los trámites». Don Tomás tomó la pluma, pero antes de firmar, miró una vez más a su hijo. «¿Estás seguro, Evaristo? Una vez que firmemos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro, papá. Es nuestra oportunidad». Don Tomás firmó con letra temblorosa y después le pasó la pluma a Evaristo. Cuando el joven puso su nombre en el papel, sintió una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en el mundo alrededor de él. Luciano tomó el contrato, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su portafolios. «Excelente», dijo. «Los trámites para pagar sus deudas comenzarán mañana mismo. En cuanto a usted, joven Evaristo, ¿estaría disponible para viajar conmigo pasado mañana? Me gustaría presentarlo personalmente con mis patrones». «Por supuesto», respondió Evaristo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Esa noche, de regreso en el rancho, la familia celebró discretamente. Don Tomás parecía aliviado, pero todavía un poco preocupado. Doña Esperanza había preparado la comida favorita de Evaristo, pero Evaristo notó que comía poco y parecía pensativa. Después de la cena, mientras Evaristo se preparaba para acostarse, su madre entró a su cuarto y se sentó en el borde de la cama. «Hijo», le dijo en voz baja, «antes de que te vayas, quiero darte algo». Sacó de su delantal un pequeño escapulario bendito. «Era de mi madre, y el de ella antes que ella. Úsalo siempre, Evaristito. Pase lo que pase en tus viajes, no te lo quites nunca». Evaristo tomó el escapulario y se lo puso alrededor del cuello. El metal se sentía frío contra su piel, pero de alguna manera también lo tranquilizó. «Mamá», le dijo, «todo va a salir bien. Por fin vamos a tener la oportunidad de progresar». Doña Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Sé que tienes buenas intenciones, mijo, pero prométeme que no vas a cambiar, que no vas a olvidar de dónde vienes y quién eres realmente. Te lo prometo, mamá». Pero mientras decía esas palabras, Evaristo ya sentía que algo en él había empezado a cambiar desde el momento en que había firmado el contrato. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Evaristo empacó sus pocas pertenencias en un morral de cuero que había sido de su abuelo. Ropa limpia, las botas buenas que solo usaba los domingos, el escapulario de su madre colgando del cuello y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que su madre insistió en que se llevara. Luciano llegó puntualmente al mediodía, montado en un caballo negro hermoso que Evaristo no había visto la vez anterior. Era un animal espectacular, alto y elegante, con ojos inteligentes que parecían entender cada palabra que se decía a su alrededor. «Este es Sombra», dijo Luciano acariciando el cuello del caballo. «Va a ser su montura durante nuestros viajes, joven Evaristo. Es un animal especial, como verá». El caballo que traían para Evaristo también era impresionante, aunque no tanto como el de Luciano. Era un alazán fuerte y bien cuidado, con una silla de montar nueva que olía a cuero fresco. Las despedidas fueron difíciles. Don Tomás le dio la bendición
y le recordó que fuera honesto en todos sus tratos. Sus hermanos menores lo abrazaron como si no fueran a verlo nunca más. ¿Y su madre? Su madre lo abrazó tan fuerte que Evaristo sintió como si quisiera guardarlo para siempre en su corazón. «Cuídate mucho, mijo», le susurró al oído, «y acuérdate de lo que te enseñé. Si algo te parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es». Después montaron a caballo y se alejaron del rancho. Evaristo volteó varias veces para ver a su familia despidiéndose desde el portal de la casa, hasta que una loma los ocultó de su vista. Durante las primeras horas del viaje, Luciano fue un compañero de conversación agradable. Le contó sobre los diferentes ranchos que manejaba, sobre las mejoras que habían hecho en cada uno, sobre las técnicas modernas de ganadería que estaban implementando. Evaristo escuchaba fascinado, imaginándose después que montaron a caballo y se alejaron del rancho. Evaristo volteó un retrés varias veces para ver a su familia despidiéndose desde el portal de la casa, hasta que una loma los ocultó de su vista. Durante las primeras horas del viaje, Luciano fue un compañero propulsero de conversación agradable. Le contaron sobre los diferentes ranchos que manejaba, sobre las mejoras que habían hecho en cada uno, sobre las técnicas modernas de ganadería que estaban implementando. Evaristo escuchaba fascinado, imaginándose a sí mismo como parte de ese mundo próspero y moderno. Pero conforme avanzaba el día, algo empezó a cambiar en la conversación. Las historias de Luciano se volvieron más extrañas, más detalladas, de maneras que no tenían sentido. Hablaba de ranchos que habían prosperado de la noche a la mañana, de hombres que habían conseguido riquezas más allá de lo que podían soñar, pero siempre con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Dígame, don Luciano», le preguntó Evaristo cuando se detuvieron a descansar junto a un arroyo, «¿cuánto tiempo lleva trabajando para estos inversionistas?». Luciano se quedó en silencio por un momento, acariciando el cuello de su caballo negro. «Tiempo. Esa es una pregunta interesante, joven Evaristo. Digamos que llevo más años de los que aparento trabajando para ellos». La respuesta le pareció extraña, pero Evaristo no le dio mucha importancia. Estaba demasiado emocionado con las posibilidades que se abrían frente a él como para preocuparse por comentarios vagos. Al caer la tarde, llegaron a una hacienda que Evaristo no había visto nunca, aunque creía conocer bien toda la región. Era un lugar impresionante, con muros altos de piedra, portones de hierro forjado y una casa principal que parecía un palacio. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con fuentes que cantaban suavemente y senderos de mármol que brillaban bajo la luz del atardecer. «Bienvenido a Casa Esperanza», dijo Luciano mientras desmontaban frente al portón principal. «Aquí es donde conocerá a mis patrones». Un mozo tomó los caballos sin decir palabra. Evaristo notó que el hombre tenía los ojos extrañamente vacíos, como si estuviera mirando algo que no existía. Pero antes de que pudiera preguntarle algo a Luciano, ya estaban caminando por los pasillos de mármol de la casa. La decoración era lujosa pero extraña. Había cuadros en las paredes que parecían moverse cuando Evaristo no los miraba directamente. Candelabros de cristal que brillaban sin velas encendidas, y un silencio que no era natural, como si la casa existiera en un mundo aparte del resto de la realidad. «Mis patrones lo están esperando en la biblioteca», dijo Luciano deteniéndose frente a una puerta de roble macizo. «Antes de entrar, permítame darle un consejo, joven Evaristo.
Ellos aprecian la ambición y la honestidad. Sea directo sobre lo que quiere de la vida, sobre sus sueños más profundos. No trate de impresionarlos con modestia falsa. Luciano tocó la puerta 2 veces y una voz profunda desde adentro dijo: ¡Adelante! La biblioteca era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo y libros que parecían más antiguos que cualquier cosa que Evaristo hubiera visto. En el centro de la habitación había una mesa redonda de madera oscura y alrededor de ella estaban sentados 3 hombres. El primero era alto y delgado, con cabello completamente blanco, pero una cara que no parecía vieja. Vestía un traje que cambiaba de color según la luz, a veces negro, a veces azul profundo, a veces del color de la medianoche. Sus ojos eran del color del hielo, y cuando miraba a Evaristo, el joven sintió como si estuviera siendo evaluado, hasta en el último rincón de su alma. El segundo hombre era completamente diferente, robusto, con una barba negra perfectamente cuidada y manos grandes que descansaban sobre la mesa como si fueran herramientas poderosas. Su sonrisa era amplia y parecía genuina, pero había algo en ella que hacía que Evaristo pensara en lobos que sonríen antes de mostrar los dientes. El tercer hombre era el más extraño de todos. Era joven, tal vez de la misma edad de Evaristo, pero había algo en su presencia que hablaba de años, décadas, tal vez siglos de experiencia. Sus ojos cambiaban de color constantemente: verde, dorado, rojo como brasas. Y cuando sonrió, Evaristo pudo jurar que vio algo que no debería estar ahí en la boca de un ser humano. «Señores», dijo Luciano con una reverencia que Evaristo no había visto antes, «les presento a Evaristo Mendoza, el joven del que les hablé». El hombre de cabello blanco se levantó y se acercó a Evaristo con pasos que no hacían ningún ruido sobre el piso de mármol. «Evaristo Mendoza», dijo con una voz que sonaba como terciopelo sobre acero, «hemos escuchado mucho sobre usted. Me llamo Aurelio Sombra y estos son mis socios, Damián Fuego y Sebastián Noche». Los nombres resonaron en la mente de Evaristo de una manera extraña, como si fueran ecos de algo que había escuchado en pesadillas que no recordaba completamente. «Es un honor conocerlos, señores», dijo Evaristo, tratando de mantener la voz firme a pesar de la sensación creciente de que algo no estaba bien. «El honor es nuestro», dijo Damián Fuego, el hombre robusto, levantándose también. «Luciano nos ha contado que es usted un joven ambicioso, con ganas de hacer algo más con su vida que simplemente sobrevivir en un rancho pequeño». «Así es, señor», respondió Evaristo. «Creo que todos tenemos la obligación de mejorar nuestra situación, de ser algo más de lo que el destino nos dio al nacer». Los 3 hombres intercambiaron miradas que Evaristo no pudo interpretar completamente, pero que le dieron la sensación de que había dicho exactamente lo que esperaban escuchar. Sebastián Noche, el joven de ojos cambiantes, habló por primera vez. Su voz era como música, como el sonido que hacen las hojas cuando el viento las agita en una noche de luna llena. «Díganos, Evaristo Mendoza, ¿qué es exactamente lo que quiere de la vida? Si pudiera tener cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, ¿qué sería?» La pregunta golpeó a Evaristo como un puño en el estómago. Era exactamente la pregunta que se había hecho 1000 veces mientras miraba el horizonte desde el cerro detrás de su casa. Quiero tener poder», dijo lentamente,
como si las palabras salieran de algún lugar profundo dentro de él que no sabía que existía. Quiero que cuando la gente escuche mi nombre, sepa que soy alguien importante. Quiero tener tanto dinero que nunca más tenga que preocuparme por sequías, por plagas, por prestamistas. Quiero tener tierras que se extiendan más allá de lo que pueda ver, ganado que se cuente por miles. Quiero ser inmortal en el sentido de que mi nombre se recuerde por generaciones. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que Evaristo pudo escuchar el latido de su propio corazón. Los tres hombres lo miraban con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera desnudo frente a ellos. Finalmente, Aurelio Sombra sonrió. No fue una sonrisa humana, fue algo que mostraba demasiados dientes, demasiado blancos, demasiado perfectos. Eso, mi querido Evaristo, dijo con voz que ahora sonaba como el viento entre las tumbas, es exactamente lo que podemos darle. Damián Fuego se rió, un sonido que hizo que las llamas de las velas de la habitación danzaran aunque no había corriente de aire. Nos gusta a este muchacho, Aurelio. Tiene exactamente el tipo de ambición que apreciamos. Sebastián Noche se acercó a una ventana y miró hacia afuera, donde la noche había caído completamente. La pregunta, Evaristo Mendoza, no es si podemos darte lo que quieres. La pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a dar a cambio? Evaristo sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, pero la emoción era más fuerte que el miedo. Cualquier cosa, dijo sin pensarlo dos veces. Estoy dispuesto a dar cualquier cosa. Los tres hombres volvieron a intercambiar esas miradas extrañas, y esta vez Evaristo pudo ver algo en sus ojos que le heló la sangre. Era satisfacción, pero no del tipo que sienten los hombres de negocios cuando cierran un trato bueno. Era el tipo de satisfacción que siente el cazador cuando la presa cae exactamente en la trampa. «Excelente», dijo Aurelio Sombra. «En ese caso, creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes». Luciano, que había permanecido silencioso junto a la puerta, se acercó a la mesa y puso un documento nuevo frente a Evaristo. Este contrato era diferente al que había firmado con su padre. El papel parecía más viejo, como si hubiera sido hecho de algo que no era exactamente papel. Las letras estaban escritas en una tinta que parecía moverse y cambiar mientras Evaristo trataba de leerlas. «Este», dijo Damián Fuego, «es el verdadero contrato. El que firmó con su padre era solo, digamos que un preliminar. Este es el acuerdo real». Evaristo trató de leer el documento, pero las palabras parecían escaparse de sus ojos. Podía entender frases sueltas: poder absoluto, riqueza sin límite, dominio sobre la vida y la muerte. Pero cuando trataba de entender el documento completo, su mente se nublaba. ¿Qué dice exactamente?, preguntó con voz temblorosa. Sebastián Noche se acercó y puso una mano en el hombro de Evaristo. La mano estaba fría como hielo, pero de alguna manera quemaba a través de la camisa. «Dice que te daremos todo lo que has pedido y más. Poder, riqueza, dominio. Serás capaz de hacer cosas que otros hombres solo pueden soñar. Tendrás habilidades que van más allá de lo humano». «¿Y qué piden a cambio?», preguntó Evaristo, aunque una parte de él ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Aurelio Sombra se sentó en el borde de la mesa, tan cerca que Evaristo pudo ver que sus ojos no tenían pupilas normales, sino algo que parecía un vacío infinito. «Tu alma, por supuesto».
dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no te preocupes, no la necesitarás inmediatamente. Tendrás años, décadas tal vez, para disfrutar de todo lo que te daremos. Solo cuando llegue tu momento de, digamos, pagar la cuenta, será cuando reclamaremos lo que nos corresponde. El mundo se tambaleó alrededor de Evaristo. El escapulario de su madre se sintió de repente como fuego contra su pecho, y por un momento pudo ver a los tres hombres como realmente eran. No eran hombres en absoluto, eran sombras con forma humana, cosas que habían tomado prestada la apariencia de personas, pero que por debajo eran algo completamente diferente, algo que no debería existir en el mismo mundo que su familia, que su madre rezando el rosario, que los domingos de misa y los atardeceres sobre las montañas de Jalisco. Son ustedes. Comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Damián Fuego se rió otra vez, esa risa que hacía bailar las llamas. Diablos, demonios, ángeles caídos. Los nombres cambian según quien pregunte, muchacho. Nosotros preferimos pensar en nosotros como hombres de negocios muy especializados. Ofrecemos lo que otros no pueden dar, añadió Sebastián Noche, y cobramos lo que otros no se atreven a pedir. Evaristo retrocedió un paso, luego otro. El escapulario de su madre quemaba tanto que estaba seguro de que le dejaría una marca en la piel. Las palabras de doña Esperanza resonaron en su mente. El diablo no viene vestido de rojo con cuernos y cola. Viene vestido como todo lo que más has deseado en tu vida. No, dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No puedo, no voy a afirmar eso. Los tres seres se quedaron inmóviles, como estatuas. El silencio se extendió hasta que se volvió casi insoportable. Finalmente, Aurelio Sombra suspiró, un sonido como viento entre ruinas antiguas. ¡Qué lástima, Evaristo Mendoza! Y yo que pensaba que eras diferente a los otros campesinos asustadizos. Piénsalo bien, muchacho, dijo Damián Fuego, acercándose un paso. Tu familia va a perder el rancho de todas maneras. Don Sebastián Aguirre no va a esperar mucho más, y no hay ningún dinero mágico que vaya a aparecer para salvarlos. Al menos con nuestro trato, podrías haberlos ayudado. Y piensa en todo lo que podrías lograr, añadió Sebastián Noche. No solo salvar tu rancho, sino construir un imperio, ser recordado por la historia como uno de los grandes hombres de México. Por un momento, Evaristo vaciló. La tentación era enorme, casi irresistible. Podía imaginar a su familia viviendo en una casa grande, a su padre curado y fuerte otra vez, a su madre sin preocupaciones. Podía verse a sí mismo como un hombre poderoso y respetado. Pero entonces recordó las manos de su madre cuando le puso el escapulario, el amor en sus ojos cuando le dijo que no cambiara, que no olvidara quién era realmente. Recordó las tardes ayudando a su padre con las cercas, las noches escuchando historias en el portal de la casa, el olor de las tortillas recién hechas y el sonido de sus hermanos riendo. No, dijo otra vez, esta vez con más firmeza. Prefiero ser pobre pero tener alma a ser rico y perderla. La temperatura de la habitación descendió tanto que Evaristo pudo ver su propio aliento. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando solo la luz de la luna que entraba por las ventanas. Y en esa luz plateada, Evaristo pudo ver a los tres seres como realmente eran. Aurelio Sombra ya no tenía cara humana. Era una masa de oscuridad con ojos como estrellas muertas. Damián Fuego era fuego puro.
llamas que tomaban forma humana, pero que quemaban todo a su alrededor. Y Sebastián Noche. Sebastián Noche era la noche misma, la ausencia de luz hecha consciente, el vacío que existe entre las estrellas. Muy bien, dijo la cosa que había sido Aurelio Sombra, con una voz que ahora sonaba como rocas cayendo en un abismo sin fondo. Pero recuerda esto, Evaristo Mendoza. Rechazar nuestra oferta tiene consecuencias. No puedes simplemente caminar lejos de esta habitación y pretender que nada pasó. ¿Qué quiere decir?, preguntó Evaristo, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. La cosa que había sido Damián Fuego se acercó, y el calor que irradiaba era como estar junto a una fragua encendida. Significa que ya has visto demasiado, sabido demasiado. No podemos permitir que regreses a tu mundo normal con nuestros secretos. Pero tampoco podemos forzarte a firmar, añadió la cosa que había sido Sebastián Noche. Eso va contra las reglas más antiguas. El alma debe darse libremente, o no tiene valor para nosotros. Aurelio Sombra se acercó hasta que estuvo a centímetros de Evaristo. El joven podía sentir el frío que emanaba de ese ser. Un frío que llegaba hasta los huesos y más allá. Así que te haremos otra oferta, muchachito valiente, dijo con voz que era como hielo quebrándose. Te dejaremos ir, regresar a tu casita, a tu familia, a tu vida de pobreza honesta. Pero a cambio llevarás nuestra marca. Serás nuestro mensajero, quieras o no. No entiendo, dijo Evaristo, aunque una parte de él ya empezaba a comprender, y esa comprensión lo aterraba. Significa, explicó la cosa de fuego, que cuando otros hombres ambiciosos oren en cerros solitarios, pidiendo una oportunidad de mejorar sus vidas, serás tú quien aparezca para ofrecerles lo que nosotros ofrecemos. Serás nuestro charro negro, añadió la cosa de noche. Montarás el mejor caballo que hayas visto jamás. Vestirás los trajes más elegantes. Tendrás todo lo que necesites para parecer próspero y exitoso. Pero todo será prestado. Todo será una ilusión. Y cada alma que nos traigas, terminó la cosa de Sombra. Cada hombre que convenzas de firmar nuestros contratos te dará un año más de vida humana. Pero si algún día no puedes encontrar a nadie dispuesto a hacer el trato, ese día vendremos por ti. Evaristo sintió como si le hubieran vertido plomo derretido en las venas. ¿Y si me niego también a eso? Los tres seres se miraron entre ellos, y sus risas llenaron la habitación como el sonido de vidrio rompiéndose. Entonces mueres aquí, ahora mismo, dijo Aurelio Sombra simplemente. Y tu familia nunca sabrá qué pasó contigo. Simplemente desaparecerás, como si nunca hubieras existido. Evaristo cerró los ojos y tocó el escapulario de su madre. Podía sentir el metal caliente contra su piel, y por un momento le pareció escuchar la voz de Doña Esperanza rezando el rosario. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Acepto, dijo con voz quebrada. Acepto ser su mensajero, pero con una condición. Los tres seres se detuvieron, curiosos. Nunca me pidan que vaya a mi propio pueblo, que le haga daño a mi propia familia. Aurelio Sombra sonrió, esa sonrisa terrible que mostraba el abismo. Trato hecho, Evaristo Mendoza. O debería decir, don Evaristo Mendoza, el charro negro. Todo se volvió oscuridad. Acto 4. A cicatriz e alizán. 20 minutos, 3000 palabras. Cuando Evaristo despertó, estaba parado junto a un arroyo que conocía bien. Estaba a menos de 1 hora de camino de su rancho, pero ya no era el mismo hombre que había salido de ahí 2 días antes.
Miró hacia abajo y casi gritó. Estaba vestido con un traje de charro que parecía hecho por los ángeles, si es que los ángeles supieran desastre. Negro como la noche sin luna, con incrustaciones de plata que brillaban como estrellas. Sus botas eran de la piel más fina que había visto jamás, y en su cabeza tenía un sombrero que le daba la sombra perfecta. A su lado estaba el caballo más hermoso que habían visto sus ojos. Negro como su traje, brillante como si hubiera sido bañado en aceite, con una silla de montar que relucía con incrustaciones de plata. El animal lo miraba con ojos inteligentes que parecían entender cada pensamiento que pasaba por su mente. En su bolsillo encontró un papel. Era el contrato que había firmado, pero ahora podía leerlo perfectamente. Las cláusulas estaban escritas en un español elegante y arcaico, y cada palabra se grababa en su memoria como hierro candente. Tenía todo lo que había soñado tener: ropa fina, un caballo magnífico, la apariencia de un hombre próspero y exitoso. Pero todo era prestado, todo era una ilusión. Y el precio era convertirse en el instrumento de perdición para otros hombres ambiciosos, como él había sido. Se montó en el caballo, que se movía como si hubieran sido compañeros toda la vida. Sabía que no podía regresar a su casa, no como estaba. Su familia no entendería, y él no podría explicarles sin ponerlos en peligro. En lugar de eso, cabalgó hasta la cima del cerro, donde había hecho su oración desesperada solo 3 días antes. Desde ahí podía ver su rancho, pequeño y humilde, pero hogar de todo lo que amaba en el mundo. Vio a su madre salir al patio a tender ropa. Vio a sus hermanos jugando con un perro que habían encontrado. Vio a su padre, todavía débil, pero tratando de arreglar una cerca. La vida continuaba, normal y preciosa, sin saber que el hijo mayor y hermano había vendido su alma por ambiciones que ahora parecían vacías y huecas. Esa noche, solo en la cima del cerro, Evaristo lloró por primera vez desde que era niño. Lloró por la familia que había perdido, por la vida simple que había despreciado, por el alma que había entregado. Y mientras lloraba, el caballo negro lo miraba con esos ojos demasiado inteligentes, como si entendiera perfectamente el dolor de su nuevo amo. Los meses que siguieron fueron los más solitarios de su vida. Viajaba de pueblo en pueblo, siempre elegante, siempre próspero en apariencia. Cuando encontraba a un hombre desesperado, a alguien que oraba en la soledad pidiendo una oportunidad de cambiar su suerte, ahí aparecía don Evaristo Mendoza con su caballo negro y sus ofertas tentadoras. Algunos aceptaban inmediatamente. Esos eran los más fáciles, pero también los que más dolor le causaban. Veía en sus ojos la misma ambición ciega que él había tenido, la misma disposición a sacrificarlo todo por la promesa de poder y riqueza. Otros dudaban, preguntaban, desconfiaban. A esos les mostraba sus ropas finas, su caballo magnífico. Les contaba historias de éxito y prosperidad. Algunos se convencían, otros se negaban. Los que se negaban podían irse libres. Los que aceptaban firmaban el contrato con tinta que no era exactamente tinta, y Evaristo ganaba otro año de vida. Pero hubo uno que cambió todo. Un joven llamado Miguel, de un pueblito en las montañas de Michoacán. Miguel era exactamente como Evaristo había sido: ambicioso, inteligente, lleno de sueños que parecían demasiado grandes para su lugar en el mundo. Evaristo le hizo la oferta de costumbre, le mostró el contrato, le explicó los beneficios, le pintó un futuro de poder y riqueza. Miguel escuchó con los ojos brillando de emoción.
Pero cuando llegó el momento de firmar, Miguel vaciló. «Don Evaristo», le dijo, «usted me ha dado todo esto, me ha ofrecido más de lo que podría soñar jamás. Pero hay algo que me gustaría preguntarle. Dime, muchacho, ¿usted es feliz?». La pregunta golpeó a Evaristo como un puño en el estómago. Nadie le había preguntado eso nunca en todos sus años como charro negro. Todos querían saber sobre el dinero, sobre el poder, sobre las ventajas del trato. Nadie había preguntado sobre la felicidad. «¿Por qué me preguntas eso?», logró decir finalmente. Miguel lo miró con ojos que recordaban demasiado a su hermano menor. «Porque usted tiene todo lo que yo quiero. Ropa fina, caballo hermoso, dinero aparentemente infinito. Pero sus ojos parecen los de un hombre que ha perdido algo muy importante y no puede recuperarlo». Evaristo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Por un momento, vio a Miguel no como una posible víctima, sino como lo que realmente era. Un joven con toda la vida por delante, con una familia que lo amaba, con sueños que tal vez pudiera lograr por medios honestos si tenía paciencia y trabajaba duro. «No», dijo finalmente, con voz ronca. «No soy feliz, Miguel. Y si firmas ese contrato, tú tampoco lo serás nunca». Miguel frunció el ceño. «Pero usted dijo que...». «Olvida lo que dije», interrumpió Evaristo, arrancándole el contrato de las manos y rompiéndolo en pedazos. «Vete a casa, muchacho. Abraza a tu madre, ayuda a tu padre, juega con tus hermanos. La pobreza honesta vale más que toda la riqueza del mundo si cuesta el alma». Miguel se fue corriendo, confundido pero agradecido. Y Evaristo se quedó solo, sabiendo que había firmado su propia sentencia de muerte. Sin una nueva alma que entregar, los seres de la Casa Esperanza vendrían por él. No tuvo que esperar mucho. Esa misma noche, mientras acampaba junto a un río, aparecieron los tres: Aurelio Sombra, Damián Fuego y Sebastián Noche, exactamente como los había visto la primera vez. Pero ahora Evaristo podía ver su verdadera naturaleza sin esfuerzo. «Evaristo Mendoza», dijo Aurelio Sombra con voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. «Has roto nuestro acuerdo». «Sí», respondió Evaristo, sorprendentemente tranquilo. «Lo he roto». «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Damián Fuego. «Significa que han venido a cobrar mi alma». Los tres seres sonrieron, esas sonrisas terribles que había aprendido a temer. «No solo tu alma, muchachito, tu existencia completa. Serás borrado de la memoria de todos los que te conocieron. Tu familia nunca sabrá que exististe. Morirás como si nunca hubieras nacido». Evaristo tocó el escapulario de su madre, que había llevado colgado del cuello durante todos esos años terribles. El metal estaba tibio, reconfortante. «Hay cosas peores que morir», dijo, «como vivir sin alma». «Muy noble», se burló Sebastián Noche, «pero inútil. Tu sacrificio no cambiará nada. Habrá otros hombres ambiciosos, otras almas que estarán dispuestas a hacer el trato». «Tal vez», admitió Evaristo, «pero Miguel no será uno de ellos. Y eso es suficiente para mí». Los tres seres se acercaron, y Evaristo sintió el frío mortal que emanaba de ellos. Pero justo cuando estaban a punto de tocarlo, algo extraordinario sucedió. El escapulario de su madre comenzó a brillar con una luz dorada y tibia. Los seres retrocedieron como si esa luz los quemara. «¿Qué es esto?», siseó Aurelio Sombra. Evaristo miró hacia abajo y vio que la luz venía no solo del escapulario, sino de su propio pecho.
Después de años de llevar esa pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe junto al corazón, después de todos los momentos en que había recordado las oraciones de su madre, la fe había echado raíces en su alma como agua en tierra seca. «Es amor», dijo con asombro. «Es el amor de mi madre, las oraciones que ha hecho por mí todos estos años, la fe que nunca perdió, aunque yo me perdiera». Los tres seres trataron de acercarse otra vez, pero la luz se hizo más intensa. Evaristo pudo sentir algo más. No estaba solo. Había otras presencias ahí, protectoras y luminosas. Los tres seres trataron de acercarse otra vez, pero la luz se hizo más intensa. Evaristo pudo sentir algo más. No estaba solo. Había otras presencias ahí, protectoras y luminosas. Su madre, que en ese mismo momento estaba arrodillada en el rancho rezando por el hijo que había perdido. Su padre, que nunca había dejado de preguntarse qué había pasado con Evaristo. Sus hermanos, que guardaban su recuerdo en el corazón como un tesoro. Y había algo más, una presencia que lo llenó de una paz que no había sentido en años. Era la misma que había sentido de niño cuando su madre lo llevaba a misa, cuando se arrodillaba frente al altar y sabía, sin lugar a dudas, que había algo bueno y poderoso protegiéndolo. «No», rugió Aurelio Sombra, retrocediendo más. «Tú nos perteneces, firmaste el contrato». «Sí», dijo Evaristo, y por primera vez en años su voz sonó completamente tranquila. «Firmé el contrato, pero nunca vendí mi alma completamente. Siempre llevé esto conmigo». Tocó el escapulario, que ahora brillaba como un pequeño sol. «Y mientras tuve amor en el corazón, mientras recordé las oraciones de mi madre, mi alma nunca fue completamente suya». Damián Fuego siseó como agua cayendo en brasas ardientes. «Esto es trampa. Las reglas son claras». «Las reglas son claras», confirmó una nueva voz. Todos se volvieron. De la luz dorada había emergido una figura que Evaristo reconoció inmediatamente. No era humana, pero tampoco era como los tres seres oscuros. Era algo infinitamente más antiguo y poderoso, algo que irradiaba autoridad absoluta. «Las reglas son claras», repitió la figura. «Un alma debe entregarse completamente y por libre voluntad. Pero este hombre nunca entregó su alma completamente. Guardó amor, guardó fe, guardó compasión, y al final, cuando tuvo la oportunidad de condenar a otro, eligió salvarlo en lugar de salvarse a sí mismo». Los tres demonios retrocedieron aún más. Evaristo pudo ver miedo real en esos seres que había creído todopoderosos. Además, continuó la figura luminosa. Al romper su propio contrato para salvar a Miguel, demostró que su arrepentimiento era genuino. El arrepentimiento verdadero, nacido del amor y no del miedo, rompe cualquier cadena. Sebastián Noche gritó con una voz que sonaba como viento helado entre tumbas. «Pero debe pagar por los años que vivió con nuestro poder, por las almas que nos trajo». La figura se acercó a Evaristo, y el joven sintió una calidez que no había experimentado desde la infancia. «Sí, debe pagar, pero no con su alma. Su penitencia será diferente». Se volvió hacia Evaristo con ojos que contenían infinita compasión y justicia a la vez. «Evaristo Mendoza, has aprendido el verdadero precio de la ambición sin medida. Tu castigo y tu redención serán uno solo. Serás recordado. Tu historia se contará de generación en generación, como advertencia para aquellos que buscan poder a cualquier precio. Pero también serás recordado como el hombre que, al final, eligió el amor sobre el poder, la salvación ajena sobre la propia».
Algunos te verán como el charro negro, el tentador que lleva a los hombres a la perdición. Otros te verán como el hombre que encontró la redención en el último momento. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella, los 3 demonios desaparecieron como humo en el viento, gritando promesas de venganza que sonaron vacías y desesperadas. Evaristo se encontró solo junto al río, pero ya no vestía el traje elegante del charro negro. Llevaba la ropa sencilla con la que había salido de su casa tantos años atrás. El caballo negro había desaparecido y en su lugar había un caballo común, café y manso. Tocó el escapulario de su madre una vez más. Ahora era solo metal y tela, sin luz sobrenatural, pero de alguna manera se sentía más real y precioso que todos los poderes que había poseído. Sabía que no podía regresar a su rancho. Demasiado tiempo había pasado y su familia había seguido adelante. Pero también sabía que su historia no había terminado. De alguna manera, intuía que se convertiría en leyenda, en una historia que los abuelos contarían junto al fuego para enseñar a los jóvenes sobre los peligros de la ambición ciega. Se montó en su caballo común y se alejó cabalgando hacia el amanecer. Y aunque ya no tenía poderes sobrenaturales, aunque ya no vestía trajes elegantes, ni montaba corceles magníficos, por primera vez en años, Evaristo Mendoza se sintió verdaderamente libre. Años después, cuando los viajeros hablaban del charro negro que aparecía en los caminos para hacer tratos diabólicos con hombres ambiciosos, también contaban otra versión de la historia. Hablaban de un hombre que había encontrado la redención al elegir salvar a otro en lugar de salvarse a sí mismo. Y decían que si uno sabía escuchar con atención, podía oír en el viento el eco de esas palabras que Evaristo había dicho a Miguel. La pobreza honesta vale más que toda la riqueza del mundo si cuesta el alma. Y así, amigo, termina la historia del charro negro. Una historia de ambición y caída, pero también de arrepentimiento y redención. Porque verás, el diablo puede tentarnos con todo lo que creemos desear, pero siempre hay una elección, siempre hay un momento en el que podemos decidir si el precio que nos pide vale realmente lo que nos ofrece. Las brasas del fuego se han ido consumiendo mientras te contaba esta historia, y la noche se ha vuelto más profunda. Pero la lección permanece, clara como las estrellas que brillan arriba de nosotros. Hay cosas en este mundo que no tienen precio, y el alma de un hombre es la más valiosa de todas. Ahora, amigo, es hora de que cada uno regrese a su hogar, pero lleva contigo esta historia, y cuando veas a alguien que busca poder a cualquier precio, recuérdale las palabras de Evaristo Mendoza, que la verdadera riqueza no se mide en oro o tierras, sino en el amor que damos y recibimos, en la paz que encontramos cuando nuestras conciencias están limpias, y en la esperanza de que, no importa cuán profundo hayamos caído, siempre hay un camino de vuelta a la luz. Que descanses bien, amigo, y que tus sueños estén llenos de cosas buenas y verdaderas.